Hola, muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén bien en sus casas, en sus oficinas, donde estén participando hoy día del desafío inclusión de este jueves. Así que vamos a comenzar. Mi nombre es Cristian Galleguillos. Hoy día estoy vestido con una chaqueta oscura y también con una polera oscura. Nos acompaña el día de hoy Michelle Ortega, quien estará levantando todos sus comentarios y sus deditos hacia arriba para estar en el chat del desafío inclusión del día de hoy. Además, también nos acompaña Cintia Ollarse, que está encargada de la interpretación de lengua de señas. Así que muchas gracias, chicas, por estar participando el día de hoy en el desafío inclusión. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de Williams Cueva, analista programador especialista en accesibilidad digital encargado de procesos informáticos de Fundación Luz, y a Fernanda Canales, terapeuta ocupacional especialista en discapacidad visual y gestora laboral también de Fundación Luz. En este taller vamos a aprender sobre el desarrollo de un currículum vitae efectivo y el éxito en la búsqueda de empleo. En este taller recibirán las herramientas y estrategias claves para crear un currículum vitae que destaque sus habilidades y experiencia de manera efectiva. Aprenderán a identificar y resaltar sus competencias más relevantes, adaptando su CV a diferentes ofertas de trabajo para aumentar sus posibilidades de éxito, para que al finalizar este taller estén mejor preparados para enfrentar el mercado laboral y avanzar en su carrera profesional. Entonces le damos la bienvenida a Williams y a Fernanda para que nos dicten este hermoso taller el día de hoy y comenzamos entonces con Fernanda y Williams, que ya están conectados en este desafío inclusión del día de hoy. Fernanda, Williams, adelante. Muchas gracias, Cristian. Aquí estamos proyectando la presentación. Vamos a esperar que se Excelente. proyecte. ¿Me avisan si se ven, por favor? Vamos viendo entonces. Aprovecho igual, de todas formas, presentar antes de comenzar. Como bien mencionó Cristian, mi nombre es Fernanda Canales. Yo trabajo acá en Fundación Luz, soy la gestora laboral del programa de capacitación e inclusión laboral. Y me acompaña Williams Cuevas, ya especialista en accesibilidad digital y encargado de procesos informáticos. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar un poquito sobre la creación y perfeccionamiento del currículum vitae, ya un momento o una etapa súper importante en la búsqueda de empleo. Dale nomás, Will. Lo que vamos a ver hoy día va a ser primero una breve introducción sobre lo que es Fundación Luz y el programa de inclusión laboral, el objetivo de la charla, la importancia de tener un buen currículum, los tipos de currículum, la estructura que debe tener un currículum, detalle de cada sección de un currículum para que también puedan tener noción de cómo se puede escribir un currículum y los consejos para la perfección del currículum vitae. En la parte de la que continúa ahora va a hablar Williams Cueva en cuanto a lo que es la inteligencia artificial y también va a ser un ejercicio más práctico donde vamos a poder realizar un currículum en vivo y en directo. Y para finalizar, una breve conclusión de lo que fue la charla de hoy día. Dale, no me voy. Bueno, como introducción primero, para que sepamos qué es Fundación Luz, bueno, esta es una institución sin fines de lucro que fue creada en el año 1924 y cuya misión es educar, capacitar también a la población ciega y baja visión, aprovechando al máximo sus potencialidades, de tal manera que ellos puedan adquirir mayores competencias y autonomía en el aspecto tanto personal como social, educativo, laboral y que les permita también incluirse como ciudadanos activos en la sociedad. ¿Y qué hacemos nosotros antes de ir con los objetivos? Es, como programa de inclusión, es educar, capacitar a la población ciega de baja visión, como mencioné también, aprovechando al máximo sus potencialidades y también de tal manera que puedan adquirir estas competencias y autonomía en el aspecto personal y social, educativo y también en el contexto laboral, ¿cierto? En cuanto a los objetivos de esta charla,
¿Cuál es la importancia entonces? Es instruir a los participantes que están presentes hoy en día la importancia de la crítica en un currículum bien elaborado en la búsqueda de empleo, como también proporcionar ciertas estrategias específicas para poder adaptar y hacer posible el currículum. También enseñar cómo identificar y resaltar habilidades tanto más relevantes o experiencias laborales para poder captar la atención de los empleadores o trabajadores, ¿cierto? Y ofrecer consejos prácticos y ejemplos claros para mejorar la redacción y presentación del currículum vitae. Como mencioné, ella va a ser una actividad más práctica donde en vivo e indirecto vamos a estar elaborando un currículum con todo lo que yo ya le haya mencionado anteriormente. Continuamos. Entonces, ¿qué vendría siendo un currículum vitae? ¿Ya? El currículum vitae, o también conocido como CV, que es la abreviatura, es un documento que debes confeccionar para ser presentado tanto en la empresa donde postularás, como por ejemplo a la persona que te está entrevistando, ¿ya? Este también debe ser elaborado correctamente y tener los elementos necesarios para despertar el interés de quien los lee. En este caso puede ser el entrevistador o el reclutador, ¿cierto? Este documento entregará antecedentes relevantes en tus estudios y también en las experiencias laborales. Dale nomás, Willy. ¿Cuál es la importancia entonces de tener un buen currículum? Primero, bueno, la importancia es que el currículum es la primera etapa de un filtro curricular, ¿cierto? El cual se enfoca en realizar un filtro del currículum de los candidatos que postulan al cargo. Y dicho filtro está basado por los requisitos o el perfil que la empresa establece para quien ocupe el cargo, ¿ya? Es decir, al revisar el currículum de cada candidato, se obtiene ya una conclusión acerca si la persona cumple o no con estos aspectos básicos para ocupar el puesto de trabajo, ¿ya? Según las áreas, ¿cierto?, al cual yo estoy postulando, según mis habilidades transversales que debemos tener, ¿cierto?, para ese puesto de trabajo. ¿Cuáles serían las primeras impresiones? ¿Qué quiere decir esto? Que esta es nuestra primera oportunidad de impresionar a un potencial empleador. Es como nuestra carta de entrada, como yo mencioné anteriormente. Y también existe un aspecto que es la competencia laboral, ¿cierto? Donde en el competitivo mercado laboral de hoy, que tenemos hoy en día, un currículum bien diseñado y personalizado puede marcar la diferencia entre ser seleccionado para una entrevista o ser descartado. ¿Ya? Por eso es súper importante conocer bien los aspectos y cómo yo puedo redactar un currículum vitae. Dale nomás, Willy. Entonces, continuando con la importancia de un buen currículum, no vale con enviar el mismo currículum a todas las ofertas a las que yo vaya a postular, ¿ya? Siempre es importante poder ir adaptándolo para cada área en específica, ¿ya? Por ejemplo, el 63% de los reclutadores elige currículum que están adaptados a la oferta y utilizar un currículum específico es, por ejemplo, 10 veces más efectivo que usar uno genérico. O sea, por ejemplo, si yo estoy postulando a un cargo de ejecutivo de call center y en mi currículum yo coloco experiencias relacionadas a, por ejemplo, masoterapia o porque tengo cursos relacionados a la fisioterapia y yo estoy postulando un cargo de asistente administrativo, no podría, por ejemplo, enviar ese currículum porque es muy genérico. Ya abarca muchas áreas que no son específicas para lo que yo estoy buscando, a lo que yo estoy postulando, ¿cierto? Entonces tiene que ir 100% en este caso enfocado a asistente administrativo, por ejemplo, o 100% enfocado a masoterapeuta. Ejemplo. Dale, Will. Existen distintas estructuras también de un CV, ¿ya? Que tenemos secciones básicas, que son al menos 7, que son las que yo les voy a nombrar ahora, que es, por ejemplo, información personal y de contacto, perfil profesional o resumen, experiencia laboral, educación y formación, habilidades y competencias, cursos y o certificaciones adicionales y las referencias. Esta última de las referencias también es opcional, es solo en caso de que ustedes tuviesen alguna referencia de un empleador que se los voy a explicar ahora. Dale, Will. En información personal, ¿qué es lo que yo debo anotar dentro de un currículum? Está, por ejemplo, tenemos el formato en un Word. Nosotros colocamos en primera instancia nuestros nombres y apellidos, nombres completos y apellidos, ambos, ¿ya? Siempre ahí centrado al medio,
la letra un poquito más grande que el resto. Por ejemplo, letra en Arial 16 y el resto todo lo voy a escribir con Arial 11. Estoy dando un ejemplo. ¿Ya? ¿Y qué debe ir después del nombre y apellido? La dirección, ¿a qué me refiero con dirección? Solamente común y región de residencia. No es necesario ni relevante que ustedes coloquen la dirección de domicilio completa, ¿ya? Porque esa información personal que no es necesario que nosotros la relevemos, la pongamos en el currículum, ¿ya? Lo otro que es sumamente importante es nuestro teléfono actualizado, que ocupan habitualmente, ¿cierto? Y nuestro correo de contacto, porque va a ser por donde ellos nos van a contactar previamente si es que les interesa nuestro currículum. Y en algunos casos hay personas que colocan el LinkedIn. ¿Y qué vendría siendo el LinkedIn? Es una red profesional para encontrar trabajo, conectar, ¿cierto? Que de repente es importante porque es como ya nuestro perfil también profesional dentro de esta red, ¿ya? Esto siempre es opcional lo del LinkedIn, no es necesario que vaya siempre, solo si es que tuviesen, ¿ya? ¿Y qué es lo que yo no debo incluir en la información personal o de contacto? Todos estos datos irrelevantes o excesivamente personales, como por ejemplo el RUT, que es el número de identificación del carnet o la cédula de identidad, ¿cierto? El domicilio, como mencioné anteriormente, el estado civil, entre otros datos que realmente no son importantes dentro de un currículum, ¿ya? Entonces solo nos vamos a quedar con nombre, común y región, teléfono, correo electrónico y en caso de que tuviesen, el link de LinkedIn, ¿ya? Dale nomás, Will. Otro aspecto súper importante que viene seguido de los datos de contacto es el perfil profesional o el resumen, ¿ya? Este va ya alineado hacia la izquierda. Todo lo que mencioné anteriormente va alineado al centro, ¿ya? Todo lo que viene ahora, todo hacia la izquierda. ¿Y qué es el perfil profesional? Ahí donde yo voy a plasmar todo lo que son mis habilidades laborales y personales, pero relacionada al área al cual yo estoy postulando, ¿ya? Y este perfil laboral debe tener aproximadamente entre 5 líneas, no más que eso, ¿ya? No puede ser muy extenso porque finalmente yo no estoy hablando sobre mi vida, sino que es solamente un aspecto importante sobre el área de la experiencia que yo tengo, ¿ya? Donde van a destacar las habilidades laborales y personales y opcionalmente indicar motivaciones para trabajar en el sector. Les voy a leer un ejemplo concreto de cómo yo debo escribir un perfil profesional o un resumen de mi currículum. Por ejemplo, persona con experiencia en atención al cliente, responsable y comprometida con las funciones encomendadas, posee conocimiento en atención al cliente tanto presencial como telefónicamente. Se destaca por ser puntual, responsable, honesta, generar una comunicación efectiva en resolución de conflicto y por ser proactiva. Si se fijan ahí, no estoy hablando en primera persona, no hablo yo como autorreferente, soy una persona, no, sino que yo hablo en tercera persona, como que yo estuviese presentando a alguien más. Esa es la forma de redactar un perfil profesional. Dale, Willy. Otro dato muy relevante dentro del currículum que no podemos dejar pasar jamás es la experiencia laboral, ¿ya? Acá yo debo incluir en orden cronológico inverso. ¿A qué me refiero inverso? Desde la experiencia más actual a la más antigua, ¿ya? Las experiencias laborales en el área al cual yo estoy postulando, ¿ya? O sea, yo siempre voy a empezar con lo más reciente. Y ahí debo agregar una breve descripción de la labor, ojalá no más de 2 líneas o en viñetas, y de las funciones que yo realizaba ahí, ¿ya? Y además agregar un margen, en el margen derecho del Word, los años en los cuales yo estuve en esa experiencia laboral. Por ejemplo, mi última experiencia fue en el 2023, coloco ahí el 2023 y que si es que fueron un par de meses, coloco, por ejemplo, de enero a julio del 2023, pero en el margen derecho y la otra experiencia en el margen izquierdo. ¿Ya? Ahí, de todas formas, lo vamos a poder visualizar cuando Willy ya haga el ejercicio más práctico. Pero lo importante ahora es que se queden con la información que yo voy a plasmar dentro del currículum. Dale, Willy. En cuanto a educación e información, que es otro apartado sumamente importante y que yo no puedo dejar de lado dentro de un currículum, es la educación, ¿ya? Y esta también se escribe en orden cronológico inverso. O sea, desde lo más actual a lo más antiguo. ¿Y a qué me refiero yo con formación
Y educación a todo lo que es, por ejemplo, enseñanza superior o diplomas, diplomados, magíster, ejemplo. Yo acá puse un ejemplo concreto. Terapeuta ocupacional, coma, Universidad Andrés Bellos, y al margen derecho puse 2017 al 2022. ¿Qué quiere decir eso? Que yo inicié la carrera el 2017 y la finalicé el 2022. Posterior a eso, otro, por ejemplo, formación sería un diplomado en ocupación humana, Universidad Andrés Bello. Lo inicié el año 2022 y lo finalicé el año 2023 y eso es lo que yo coloco dentro de ese apartado. ¿Ya? Dale, Willy. En cuanto a las habilidades y competencias, esto a veces puede ser opcional y otras veces te van a ayudar a potenciar tu perfil profesional y yo lo recomiendo siempre que lo coloquen como un aspecto importante para potenciar tu perfil y además tu currículum completo, ¿ya? En teoría, la mayoría de los candidatos que se postulan para un mismo puesto tienen un mismo nivel educativo o una experiencia profesional previa similar, ¿ya? Y es ahí donde nuestras habilidades son la única manera de sobresalir, porque son habilidades personales, ¿cierto? Como desde el trabajador como yo como persona. Entonces, ¿qué vendrían siendo las habilidades blandas y qué vendrían siendo las habilidades duras? Que es lo que yo podría colocar dentro de un currículum. Si yo coloco habilidades blandas, ejemplo de algunas de ellas son resolución de problemas, gestión de equipos, aprendizaje rápido, trabajo en equipo, liderazgo, gestión del tiempo, gestión de proyectos, etcétera. ¿Ya? En cambio, las habilidades técnicas o duras son los conocimientos informáticos, el manejo de datos ya más numéricos y el dominio de diferentes software, ya que son las habilidades duras. Ejemplo, manejo de Microsoft Office nivel intermedio avanzado, en el caso de que ocupasen el lector de pantalla, manejo del lector de pantalla, entre paréntesis, NVDA, que es el lector de pantalla, ¿cierto? Y ahí poner como todas esas experiencias que nos van a potenciar nuestro currículum vitae. Dale nomás, Willy. Otro apartado importante, y este es solo en el caso de que ustedes ya tuviesen más experiencia, ya tuviesen hecho cursos o certificaciones adicionales al cargo al cual yo estoy postulando, al área al cual es mi interés, coloco cursos o certificados adicionales, ¿ya? Y aquí también todo esto se escribe en orden cronológico inverso, ¿ya? Todos los cursos o certificaciones que tengan tienen que ser relevantes al área al cual tú estás postulando. Ejemplo de cómo puedo escribir yo cursos o certificados. Acá yo puse acreditación oficial clínica internacional A22, ADIPA, que es la institución donde se hizo, año 2022, que lo hice durante el año 2022, ¿cierto? Y el otro que tengo como curso, por ejemplo, integración sensorial para personas con TEA en etapa escolar, Adelante Educa, que es la institución, 2022, que también lo hice durante ese mismo año, ¿ya? Y estas se relacionan quizás con mi educación o formación anterior y con mi experiencia y al cargo al cual yo estoy postulando. Por ejemplo, si la persona que puso esto es terapeuta ocupacional y está postulando un área de inclusión laboral, quizás estas certificaciones a mí no me van a servir porque no van relacionadas con inclusión laboral, ¿cierto? Ahí quizás me serviría si es que yo tuviese una certificación de gestor laboral, ¿cierto? En Cense, por ejemplo, año 2023. Ahí sí yo lo puedo colocar. Dale nomás, Willy. Y lo último, que esto yo también lo coloco como opcional, son las referencias. ¿Ya? Las referencias en un currículum vitae son personas que pueden hablar sobre tus habilidades, experiencia laboral y características personales desde una perspectiva profesional, ¿ya? Estas personas suelen ser, por ejemplo, antiguos jefes, colegas, profesores o mentores que conocen tu trabajo y pueden ofrecer una perspectiva ya más positiva sobre ti como empleado o como estudiante, dependiendo de lo que tú hayas realizado ahí. Entonces, ¿cómo yo lo coloco dentro de un currículum? Pongo el apartado referencias y ahí pongo el nombre, por ejemplo, del jefe al cual él me puede recomendar, el número de contacto, el correo, y el área de donde fue tu jefe, ¿cierto? Por ejemplo, área de recursos humanos. Entonces, en caso de que yo estoy postulando a una oferta de trabajo, ellos pueden ver mi currículum y decir, quiero más antecedentes sobre esta persona, voy a contactar a su referencia. Entonces, el reclutador que hace o el entrevistador llama a esta referencia y consulta sobre cómo fue tu desempeño en el puesto de trabajo, ¿ya?
Y esto es solo si ustedes tienen experiencia y tienen a alguien que los puedan recomendar, ¿ya? Ahí siempre consultar con sus antiguas jefaturas en caso de. Dale nomás, Willy. Y a modo resumen, como formato, ¿qué les sugiero yo? Siempre ser claro y conciso en la descripción de todo lo que yo estoy poniendo en el currículum, ¿ya? Siempre usar una fuente legible y un tamaño de letra adecuado. Por ejemplo, Arial o Calibri. ¿Por qué puse Calibri? Porque es el más amigable con el lector de pantalla en caso de las personas con baja visión o ceguera, ¿ya? Y debe estar escrito todo en tamaño 10 a 12 máximo. Solamente el nombre completo y el apellido va un poquito más grande para resaltarlo, ¿ya? Uso de negritas en tus textos para resaltar aspectos importantes. Por ejemplo, todas las secciones que yo mencioné pueden ir en negrita. Ejemplo, antecedentes o datos de contacto, experiencia laboral, cursos y o capacitaciones, formación y estudios, habilidades y competencias, todo eso puede ir en negrita. Pero lo que yo vaya a incluir dentro de estas categorías, en letra normal, tamaño 10 o 12, todo el mismo, ¿ya? Usa lista con viñetas para resaltar puntos importantes. Eso en el caso de, por ejemplo, cuando yo vaya a describir en la experiencia laboral mis funciones. Ahí yo puedo utilizar viñetas. Como mencioné, ojalá no más de 3 viñetas por experiencia para no ser tan extenso, ¿ya? Y asegúrate de que la gramática y ortografía sean las correctas, ¿ya? Ahí es súper importante que la ortografía siempre esté bien, que no hayan faltas de ortografía, ¿ya? Escribir tu nombre con letra superior al resto del currículum centrado, como mencioné anteriormente. La demás información siempre alineado a la izquierda, ¿ya? Y no, se sugiere no incluir imágenes. Ahora, cuando Willy ya les hable un poco sobre la inteligencia artificial, van a saber por qué no es conveniente incluir imágenes, ¿ya? Mientras más sencillo sea el currículum, más efectivo puede ser el proceso y la captación del reclutador hacia tu currículum. Va a llamar más la atención, ¿ya? Entonces, todas estas secciones que yo les mencioné anteriormente son las fundamentales que debe tener un currículum, ¿ya? Ahí eliminamos todo lo que sea cuadros, ¿cierto? Como estos típicos formatos que uno busca que tienen colores, imágenes, fotos, eso lo eliminamos. Ahora se está utilizando otro sistema como la inteligencia artificial para poder revisar estos currículums. Entonces, mientras más sencillos sean, mucho más factible va a ser para ustedes. Dale nomás, Will. ¿Y cuáles vendrían siendo los errores más comunes? Como mencioné, los errores de ortografía y gramática suelen ser los errores más comunes que tienen los candidatos o candidatas al momento de postular un cargo, ¿ya? Si tengo que releer el currículum 10 veces, lo releo 10 veces y me lo aprendo de memoria si es necesario, porque cuando yo me enfrento a una entrevista de trabajo, ellos se van a guiar por tu experiencia, ¿cierto? Por lo que yo plasmé ahí. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Saber que todo lo que puse es real, no estoy inventando nada, porque finalmente al presentarme una entrevista, ellos se van a percatar inmediatamente si tú lo que pusiste del currículum lo pusiste desde la sinceridad misma o realmente inventaste habilidades, inventaste experiencia, ¿ya? Eso se puede captar. Currículum extenso, también un error súper común. Muchos mandan currículum que tienen 3 hojas, 4 hojas y eso inmediatamente es descartado. Ni siquiera se dan la lata de leer el currículum, ¿ya? Entonces, ¿qué les sugiero yo? Que ojalá su currículum no exceda las 2 planas. Solo 2 planas o en teoría ojalá una, pero no más que eso, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo una larga experiencia laboral de 10 años y tengo muchos trabajos, probablemente todos esos trabajos a mí no me van a servir para el cargo que yo estoy postulando. Entonces, ahí intentar de hacer un resumen, ya. ¿Cuál sería mi experiencia más relevante para el cargo que yo estoy postulando? Y selecciono alguna de esas experiencias que para mí significaron más y que son relevantes al área. ¿Ya? Porque si pongo todas las experiencias, puedo tener 20, probablemente mi currículum se exceda el límite, que serían, no sé, 3 hojas, 4 hojas, y eso ya es un factor de rechazo, como de que ni siquiera lean tu currículum, ¿ya? Información relevante, como la que mencioné también anteriormente, tener muchos antecedentes personales que no es necesario que lo coloquen, ¿ya? Que además se puede prestar para otras cosas como por ejemplo, el root es un antecedente muy personal que yo me lo puedo estar difundiendo o enviando a todas las personas.
Entonces eso mejor evitarlo, ya solo información importante. Falta de personalización, estructura distinta, pero que tengan los contenidos que yo ya les mencioné anteriormente, también es válido, ¿ya? Sin mucha imagen, ¿cierto? Ni mucho texto, porque eso también lo visualizan ellos. Falta de datos concretos. Por ejemplo, si yo solo coloco mis datos y mi experiencia, probablemente no va a ser un currículum que llame la atención porque me va a faltar la educación, me va a faltar como potenciar este currículum con mis habilidades, ¿cierto? Lo que más es importante dentro de un currículum es el perfil profesional en caso de que no tenga experiencia extensa, porque el perfil profesional me va a ayudar o me va a dar como esta carta de entrada para llamar la atención del reclutador. Por eso debe estar muy bien escrito y es como la carta de entrada, como he mencionado anteriormente. Información de contacto errónea o incompleta. Aquí siempre fijarse muy bien en que su teléfono, su correo estén correctamente escritos. Porque en el caso de que la empresa se pusiese en contacto con ustedes, el reclutador en este caso, y su teléfono no es válido o no contestan, ellos inmediatamente lo van a descartar. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante que la información esté correcta. No incluir referencias o incluirlas incorrectamente. Si yo quiero incluir referencias, que es el último punto que mencioné anteriormente, que sean las referencias correctas y que realmente sea una referencia que me vaya a dejar positivamente como trabajador, ¿ya? Pero si yo incluyo referencias y están malas y no contesta esa referencia o no está enterada de que tú la colocaste en tu currículum, mejor no coloques, ¿ya? Eso es lo que se recomienda. Dale, Willy. Y algunos consejos para la perfección del currículum, como mencioné, la personalización, adaptar el CV para cada puesto específico. Por ejemplo, yo puedo hacer o tener experiencia en 3 áreas distintas y como estoy en búsqueda laboral, no sé, hace un año, estoy dispuesta a buscar dentro de las 3 áreas. ¿Qué hago yo? Adecuo un currículum por área distinta porque son áreas completamente... No puedo juntar un área con la otra en un mismo currículum porque probablemente no me van a considerar, sean cosas muy distintas, ¿ya? Así que siempre personalizarlo para cada área, ¿ya? En cuanto al diseño y formato, es importante que tenga un diseño limpio y legible, ¿ya? No mucho color, no mucho texto, no mucho cuadro, no mucha imagen, ¿cierto? Lo más sencillo posible. Y como mencioné, los errores comunes, para que no se les olvide y recargarlo, es la ortografía y las gramáticas, evitar la información irrelevante, mentiras o exageraciones dentro de un currículum. Ya todo eso el reclutador lo va a percibir al momento de la entrevista, ya porque ahí le van a preguntar sobre sus fortalezas, sus habilidades, ellos van a estar con su currículum, por eso es importante que sepan qué es lo que pusieron en el currículum para en la entrevista sea mucho más exitosa. Y aquí la optimización para ATS, ¿ya? Que es el uso de palabras claves y formato compatible, que el Willy ahora va a hablarles un poquito sobre eso. Que hoy en día se está utilizando esta optimización, ¿cierto? Entonces ahí siempre usar palabras claves. Por eso, como este pasa por un filtro de inteligencia artificial, si yo coloco, por ejemplo, hablo mucho de una experiencia de masoterapeuta y después hablo mucho de una experiencia de atención al cliente, va a ser como un error dentro de esta inteligencia artificial y no se recomienda, ¿ya? Dale, Willy. Y acá los dejo con mi compañero Willy, que les va a comentar un poquito qué son las ATS y la inteligencia artificial que vendría siendo la IA. Antes de darle el paso a Williams, vamos a recordarle a nuestra audiencia que tiene la posibilidad de ir haciendo preguntas en el chat por si algo no les va quedando claro o por si necesitan resolver alguna duda que vamos teniendo durante la charla, ¿ya? Recordemos que está Michelle también en el chat para saber si tenemos alguna pregunta. Michelle, ¿tenemos alguna pregunta en el chat? Hola, buen día a todos. Araceli indica si pueden compartir algún archivo editable del CV. Sí, nosotros podemos compartirles un formato que tenemos de currículum donde se pueden ir guiando de este formato y ahí usted adecuándolo según su criterio, experiencia, educación, etc. Pero tenemos un formato que nosotros podemos compartirles
De hecho, Willy, cuando dé su ahora presente como el ejercicio más práctico de elaborar un Ok, muchas subcurrículum, lo van gracias, a poder. Fernanda. Por ahí también Camila Bravo nos comenta que igual en Word hay muchos templates, así que bueno, tenemos ambas información, así que continuamos con esta charla y continuamos con William también que nos va a comentar qué son las ATS y todo el tema que involucra la inteligencia artificial. Así que William, te damos el pase a ti ahora. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, a mí me toca hablar sobre este tema de la inteligencia artificial, ¿ya? Bueno, eh, básicamente la inteligencia artificial es, digamos, una herramienta que se ha metido en todo lo que ha podido en este último tiempo. Hemos visto que se han generado imágenes con inteligencia artificial, se han generado canciones con inteligencia artificial. Tenemos herramientas muy poderosas y muy buenas que sabiéndola usar podemos sacarle mucho provecho, como por ejemplo ChatGPT, y que es básicamente herramientas que aprenden de la información existente y que nos pueden ayudar con ese conocimiento a desarrollar tareas, digamos, que, para las cuales solamente se le necesita entrenar el modelo, se necesita darle como instrucciones. Los programas computacionales nosotros los hacemos con un algoritmo o con una resolución de pasos, digamos, que son finitas. O sea, la calculadora solamente va a hacer sumas, restas y todas las operaciones matemáticas para las cuales nosotros programemos la calculadora. Pero la inteligencia artificial es un medio más versátil, que nosotros le podemos decir, compórtate como una calculadora y si yo te paso a una operación matemática, tú resuélvela, como si como si de una calculadora se trata. Y eso es lo que la hace tan poderosa, porque permite cierto razonamiento contextual como las personas. Por eso es que hay mucha gente que le tiene miedo, pero ese es un tema que es muy aparte de lo que vamos a tratar hoy día. ¿Dónde es la importancia de lo que estamos hablando hoy en día? Que, claro, llegan un montón de currículums a las personas que realizan entrevistas o a los reclutadores, los cuales a veces se ven sobrepasados de poder revisar mucho currículum y muchos de estos terminan en la basura, incluso a veces sin haber sido leídos o haber sido vistos muy por encima. Entonces, para que esto no pase, y obviamente también acudiendo al tema digital, se entrena la inteligencia artificial para que tenga en cuenta ciertos criterios para un área determinada. Y ahí es donde tenemos la importancia de lo que decía mi compañera Fernanda, de personalizar los currículums por área. Deme un segundo. Ya. Las ATS son, bueno, es una sigla de Applicant Tracking System, o es un sistema de seguimiento de candidatos que lo que permite es que con ciertos filtros o criterios que uno le diga a la inteligencia artificial, revisa todos los currículums que le llegan y te dice, ok, mira, todos estos pasan estos filtros. Y por eso es importante que nosotros aprendamos a cómo diseñar nuestro currículum de tal manera que pasen los criterios para los cuales han sido, la inteligencia artificial ha sido entrenada. Entonces, acá tiene mucha importancia, por ejemplo, el área de trabajo donde nosotros vamos a postular, donde nosotros tenemos que utilizar quizá, por ejemplo, palabras claves, ¿ya? Que tengan que ver con el trabajo que yo estoy realizando. Por ejemplo, si yo digo, no sé, por ejemplo, en un trabajo de cobranza, no sé, cobranza efectiva, por ejemplo, recaudación, son palabras que pueden ser claves eh, para un área en específica. En cambio, si yo digo excelente cobrando, suena muy general y nos da como a entender, por ejemplo, un conocimiento sobre el área. Otra palabra clave, por ejemplo, para las personas que estudian informática podrían ser, por ejemplo, lenguajes de programación, podrán términos como full stack, que son como desarrolladores que tienen conocimiento desarrollando tanto, por ejemplo, las páginas web de cómo se ven, que se llama la interfaz de usuario o el front-end, o todo lo que va detrás, que si fuera un auto, por ejemplo, sería como el motor del auto. Entonces, ellos saben desarrollar tanto la parte de afuera del auto, lo que se ve, el espejo, los vidrios, todo,
o también el motor del auto, que es todo lo que no vemos, pero que sabemos que está ahí porque cuando aceleramos, cuando frenamos, todo eso funciona, ¿cierto? Entonces, todas esas palabras claves es súper importante poder tenerlas en cuenta, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver algunos pasos y vamos a incluso eh, reafirmar algunas de las cosas que nuestra compañera decía sobre los currículum. Bueno, dijimos palabras claves y relevantes, ¿ok? O sea, palabras claves que tengan que ver con el área y que sean, digamos, determinantes. Por ejemplo, si hablamos de habilidades blandas, puede ser compromiso, responsabilidad, que son palabras que siempre se buscan, ¿ya? Uno quiere buscar una persona que esté comprometida con el trabajo que va a realizar. Es importante tenerlo en cuenta. Lo del formato simple, utilizar un formato simple es muy importante porque si se han dado cuenta, primero los currículums eran simples, después empezamos a adornarlos un poco para que destaquen que la foto, que no sé qué, las letras en degradado, qué sé yo, para que uno lo mirara y dijera, wow, se dedicó a hacer el currículum. Ujú. Pero ahora, como esto está pasando por una inteligencia artificial, lo más fácil de analizar ahora es texto. Y resulta que todo detalle que sea, digamos, como imagen o que esté, digamos, en un formato que no sea textual, a la inteligencia artificial dice, ah, mira, esto no lo puedo entender, y chao, listo. Y obviamente eso no queremos que pase porque nosotros queremos que nuestro currículum pase el filtro y que podamos a su vez tener la posibilidad de que al menos nos entrevisten para este trabajo. Incluyen habilidades, o sea, en el perfil profesional o en, digamos, en las habilidades, digamos, que tienen que ver con la certificación o formación, incluir todo lo que hemos hecho referente al área. Por ejemplo, yo soy una persona que, y perdonen la autorreferencia, soy una persona que me gusta hacer muchas cosas. Y pongámosle que yo estoy postulando postulando, por ejemplo, a un curso, o sea, perdón, un trabajo de informática. Y dentro de mi habilidad, obviamente, yo hice un curso de macramé, que es una cosa que me podría gustar y que me tomó mucho tiempo y yo me certifiqué. Entonces, si voy a enviar mi currículum a este tema informático, agregando esa certificación que, por supuesto, es muy válida, que sea que le gusta, que se tomó el tiempo, está muy bien, pero que no tiene relevancia con lo que estamos postulando en este momento. Sin embargo, si yo estuviese postulando, por ejemplo, para algo que tenga que ver con arte, con manualidades, esto obviamente adquiriría una relevancia súper importante y por tanto una relación directa con lo que estamos postulando. Ujú. Eh, Vuelvo a enfatizar acá dentro de la idea, adaptar el currículum para cada área, de tal manera que digamos, pueda satisfacer a lo más posible los filtros que colocan en cada área, que no son distintos, o sea, que no son iguales. Por ejemplo, en algunos trabajos o con la cobranza, por ejemplo, que es un trabajo muy duro, hay que tener, por ejemplo, inteligencia emocional, tolerancia a la frustración. Sabemos que dependiendo del tipo de cobranza, hay gente que te puede tratar muy mal. Y hay otras de personas que quizás no pueden tener esas habilidades, por tanto no van a postular a esta clase de trabajo y van a postular a otras habilidades donde, por ejemplo, sea relevante, por ejemplo, temas de liderazgo, de gestión de equipo, gestión de tiempo, gestión de proyectos, que pueden ir relacionadas, por ejemplo, con áreas administrativas o donde se requiera que se gestionen ese tipo de contenidos, ese tipo digamos, ese tipo de cosas. Las fechas y experiencia laboral también son muy importantes. Los años en que se ha trabajado y si son experiencias, digamos, menores a un año, puedes colocar, eh, por ejemplo, desde enero hasta, digamos, agosto de 2024, digamos, que ocurrió cierta experiencia laboral siguiendo el formato que vamos a ver más adelante. Pero es importante que siempre dejemos eso, no lo dejemos ambiguo, que ojalá tengamos una cronología bien elaborada con sus fechas lo más aproximadamente posible. ¿Ya? Y
obviamente, cuando ya pensemos que está listo el currículum, no lleguemos y lo enviemos, sí, ya démosle una leidita, digamos, descansemos a lo mejor unos 10 minutos para que podamos relajar el cerebro, qué sé yo, porque hemos estado pensando qué incluir, qué no incluir. Nos tomamos un cafecito, tomamos un poquito de aire y lo leemos de nuevo para ver si hay alguna cosa que podamos corregir. Ya. Eso sería como lo importante para que estos filtros sean pasados. Y son temas súper generales, digamos, puede que si ustedes averiguan un poco más al respecto, pueden encontrar otras recomendaciones que estén, digamos, más específicas de las que existen, pero estas son las más generales que pude encontrar. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo podemos elaborar un currículum con un formato de currículum simple. Les voy a pedir que me den un momento para preparar todo para este ejercicio. Por mientras, si existen preguntas, podrían darle el paso, si existe algún comentario, y enseguida vuelvo con ustedes y hacemos el ejercicio. Muy bien, Williams. Mientras esperamos entonces esta dinámica que nos va a hacer en relación al currículum, vamos a ver si tenemos preguntas en el chat. Michelle, veamos si tenemos preguntas en el chat, a ver si nuestra gente se encuentra con algunas dudas en relación a lo que es la IA, la inteligencia artificial, que hoy en día está, por supuestamente, está avanzando la tecnología. Tenemos que ir viendo qué pasos estamos dando también en términos de actualizarnos con respecto a eso. Ya, Michelle, ¿tenemos alguna información? Acá consultan, ¿me escuchan? No, estás con el micrófono Ahí apagado. sí. ¿No? Ahí sí. Acá Diego Orellana, ¿cierto? Nos indica, nos menciona que él nunca ha tenido una entrevista por su tema de discapacidad y no lo llaman al indicar él en su currículum que tiene discapacidad. Ya, ahí algo súper importante también con respecto a este ítem. Hay muchas personas con discapacidad que colocan en su currículum persona con discapacidad visual, por ejemplo, que es lo que nosotros acá en Fundación Luz habitualmente vemos. ¿Qué les recomiendo yo desde ahí? Que eviten colocar esa información porque también es información en este momento irrelevante, ¿no? Y es más información personal de uno, ¿ya? Si ellos necesitan saber eso, probablemente lo van a saber cuando ustedes ya estén en la entrevista y recién ahí uno puede divulgar esa información. Pero dentro de un currículum, no es necesario que yo ponga, perdón, la discapacidad que tengo, porque en el currículum vitae lo que se evalúa son mis habilidades y son transversales para todos. O sea, si yo tengo discapacidad visual y estoy postulando un cargo, por ejemplo, de ejecutivo de venta, independiente de la discapacidad que tenga, yo tengo que tener estas habilidades transversales para ese cargo, ¿ya? Entonces, por eso yo les recomiendo que no coloquen esa información porque para el currículum es irrelevante. Lo mismo que el root, como mencioné anteriormente, una foto también, porque se puede prestar para discriminación. Todos esos aspectos se deben eliminar del currículum. Muchas gracias, Fernanda. Exactamente como dice Fernanda, hoy en día los currículums no lleva tanta información personal por lo mismo, porque muchos de esas informaciones tienden a ser un poco discriminatorias por el RUT, por ejemplo, que te podría indicar fácilmente cuál es tu edad, o incluso, como decía Fernanda, poner la región, la comuna, te pueden incluso discriminar por la comuna donde vienes, quizás simplemente poner tu nombre, tu correo y para que te contacten, tu número de teléfono y lo que tienes que resaltar en tu currículum es cuál es tu expertise, cuál es tu habilidad y simplemente eso, como decía Fernanda. Así que gracias, Fernanda, por tu respuesta. No sé si por Claro, o sea, ahí, ahí aclarar un puntito. Lo que no es relevante colocar es la dirección completa, tu domicilio claro, completo, pero sí va a ser relevante que coloques tu comuna o región, porque para saber si es que la persona está postulando a la región metropolitana o a la región de Magallanes, por ejemplo, por eso es importante, pero la dirección no, completa no. perfecto. Gracias, Fernanda. Espero que hayamos resuelto la pregunta de nuestro compañero ahí que está en línea. Estamos, Williams, ya con la actividad. Tú nos vas contando, si no, por mientras vamos ahí viendo si hay otro comentario. Si no, nos avisas, William. Ya estamos casi cerca. Voy a compartir ahora la pantalla. Perfecto.
Antes de comenzar, me gustaría destacar, o sea, no destacar, mencionar lo que, ay, justo presentó William, me sacó del chat, dame Ahora un los segundo. participantes. Que María Hernández, ¿cierto? Nos comenta acá que el otro día tuvo una entrevista y le solicitaron el certificado de discapacidad y aún está a la espera de una respuesta. Le solicitaron certificado, dice, de disponibilidad o de discapacidad. Disculpa, disponibilidad. No sé a qué se refiere con certificado de disponibilidad, la verdad. Pero en el caso de que fuese un certificado de discapacidad, eh, eso es un antecedente, una información personal. ¿Ya? La persona no está obligada a compartir esa información porque no tienen por qué solicitarle un antecedente que es tan personal. ¿Ya? Si yo tengo las capacidades y las competencias para desempeñarme en ese puesto de trabajo, eso es suficiente, pero ellos no me pueden obligar a compartir mi credencial de discapacidad o mi certificado de discapacidad, ¿ya? Para que igual lo tengan entendido desde ahora. Ellos no tienen la obligación de pedirles ese documento. Perfecto, gracias Fernanda. Muy bien. Muy ¿Podemos? bien, vamos entonces a la actividad, William, sigamos. Ok, ¿se ve entonces en la pantalla el documento de Word que estoy compartiendo? Sí, se ve. Ok, Neural Voices. Formato CV simple. ya. Lo que escuchan en este momento, para las personas que no saben, Desconocido no disponible. es un lector de pantalla. Eh, Como, digamos, no me presenté, digamos, del todo, hay muchas personas que ya me conocen, otras que no. Soy una persona con discapacidad visual. Por tanto, la herramienta que yo utilizo para poder manejarme en un computador es un lector de pantalla. Y bueno, vamos a desarrollar este currículum teniendo en cuenta este aspecto, ya que las personas que, digamos, puedan tener baja visión u otra discapacidad podrán seguir el formato que les vamos a compartir y rellenarlo sin ningún problema. No obstante, las personas con discapacidad visual tenemos quizás una que otra lucha para poder llevar a cabo esta tarea, ¿ya? Entonces vamos a ver algunas cositas que nos van a ayudar un poquito y luego ya vamos a llenar el currículum lo más rápido posible. Tu cargador. Ya. 10%. Eh, Creo que tengo un problema de batería en mi computadora, así que corrió mi compañera a buscar el cargador. Yo creo que va a durar mientras digamos, ir presentando esta parte. Muy bien, ¿qué pasa con los lectores de pantalla? Si se fijan, yo me voy a mover por el documento, La batería se. voy a cerrar esta. Paso de diapositiva. Formato. Formato. Nombres, apellidos. Ya, entonces, Nombres, apellidos. aquí voy a leer parte del documento. Ustedes van a ver que existe como un formato genérico acá, Enchufado 9%. ¿ya? Dirección. Acá dice dirección, Celular. celular, Correo electrónico. ya. ¿Qué pasa? A diferencia de la vista, cuando uno escucha la información, uno quiere la información lo más precisamente posible. Entonces hay ciertas cosas que a lo mejor nos interesa saber y otras que realmente no, digamos, no es relevante para lo que estamos leyendo. Por ejemplo, cuando leemos un diario nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que pueden estar resaltadas con algún color, con algún estilo de letra, con, digamos, el tamaño del mismo o el cambio de la fuente. Pero a la persona ciega muchas veces no le va a interesar esa información, por tanto el lector de pantalla por defecto está programado para poder leer solamente lo que tiene que ver con la información en sí, o sea, es decir, el contenido de este texto, todo lo que yo le estaba leyendo y más aún. No obstante, cuando estamos editando un currículum que tiene que ver con temas de formato, que tiene que ver con cosas que hay que resaltar, quizás sea necesario cambiar el contexto y poder agregar esa información que nos falta y así poder ser más autónomos a la hora de realizar un currículum. ¿Ya? Entonces yo obviamente voy a explicarles cómo hacerlo en NVDA. Eh, Vamos a hacerlo cortito porque la verdad que imagino que el tiempo no es tanto tampoco, así que vamos a acelerar un poco este tema.
Para poder entrar a esas opciones, voy a usar combinación tecla NVDA Bloqueo. o tecla Insert, bloqueo numérico, ¿cierto? La que ustedes tengan, si usan un lector de pantalla, Control y la D. Y me va a arrojar este cuadro de diálogo que voy a mostrar a continuación, que es... eh, Opciones de NVDA, formateado de documentos. creo que el cuadro no se ve, ¿verdad? ¿Ver? ¿Se ve el cuadro? No, Williams, no. Eh, denme un segundito, voy a compartir la Formato. pantalla mejor en vez de solamente el documento, ¿sí? Controles de reunión de pantalla compartida, fila 1, columna. Controles de reunión de pantalla. Controles de reunión de Ya. formato Sí. CV simple. Ahora se ve toda mi pantalla. Sí. Participa. Ya, muy bien. Entonces voy a proceder con la combinación que les dije, que es tecla NVDA, control y la letra D. Y se abre. Opciones de NVDA, formateado de documentos, configuración normal, diálogo. Formateado de documentos, página de propiedades. Fuente agrupación. Nombre de la fuente, casilla de verificación sin marcar Alt más F. Bueno, acá podemos marcar todo lo que nosotros queremos que nuestro lector de pantalla lea. Hay algunas opciones que pueden estar marcadas y otras que van a estar desmarcadas. Si queremos que se esfuercen a desmarcar o marcar una opción, podemos utilizar el más para poder marcarla, o el menos, o el guión para poder desmarcarla. Eh, Tamaño de la fuente, casilla de verificación sin marcar Alt más T. Atributos de la fuente, casilla. Nombre de la sí, el formato de documento, ¿verdad? No se ve el Word, se ve la NVDA. Sí, pero se ve el... Exactamente, de eso es lo que estoy hablando. Ya. tamaño. Nombre de la Entonces, fuente, si yo marco esta casilla que dice nombre de fuente, marcado. cuando haya un cambio de letra, NVDA me lo va a leer. Tamaño de la fuente, casilla. Tamaño de la fuente, si yo marco esto con el signo más, Marcado. también me va a leer cuando la fuente cambie de 12 a 10, de 10 a 12, y yo voy a saber, digamos, que todo quedó correcto. Atributos de la fuente, casilla de verificación. Atributos de la fuente también lo voy a marcar. Marcado. Superíndices y subíndices. Eh, Énfasis, casilla. Texto resaltado. bueno, Estilo, casilla de aquí estoy verificación. viendo, o sea, marcando un montón de Colores, casilla de verificación. atributos. Los colores los voy a dejar Información fuera, de documento. ¿ya? Información de documento, agrupación. Vamos Notas y comentarios. a darle Enter aquí para poder cerrar esto, que ya con lo que marcamos es suficiente para completar esta tarea. Formato ¿Ya? celular. Entonces, 20.0 pt negrita nombres apellidos 16.0 pt. ya. Si se equivocan, o sea, pero si se fijan, me acaba de dar bastante información cuando yo me cambié de línea. Me dijo que estaba en negrita. 20.0 pt negrita nombres apellidos 16.0 pt. Ya, entonces me dice que hay en 20 puntos el nombre y apellido y después se pasa la fuente a a otro tamaño. Entonces, ¿qué es lo que nos dice 20.0 eso? Que nuestro nombre y apellido tiene que ir más grande que el resto. ¿Ya? Si yo me cambio la línea de abajo, 12.0 pt sin negritas dirección. me dice 12 puntos sin negrita, dirección. O sea que aquí esto ya está en una letra más pequeña, ya no está en 20 puntos, sino que en 12, y la negrita que estaba arriba ya no está. ¿Ok? Entonces yo voy a empezar a reemplazar esta información. 20.0 pt negrita nombres Nombres y apellidos. nombre Voy seleccionado. a seleccionar esta información Apellido seleccionado. y vamos a colocar un nombre inventado. Vamos a colocar el famoso Juan Andrés Andrés. Pérez. ¿Ya? Juan Andrés Pérez, así se llama la persona. ¿Ya? ¿Ok? 12.0 Entonces, si nosotros vamos acá arriba, de nuevo, 20.0 pt negrita Juan Andrés Pres 16.0 pt. acá tenemos un problema en el apellido. 20.0 Andrés Pres R Acá faltó esto, Pérez. la E con acento. Ahora sí. 12.0 pt sin negritas dirección. Ya, dirección. ¿Qué dijo nuestra compañera? Que no era relevante colocar toda nuestra dirección completa, por tanto, con nuestra comuna y ciudad es suficiente. Seleccionamos aquí, Dirección ¿ok? seleccionada. Y colocamos, por ejemplo, una comuna cualquiera. Con Santiago, Santiago. Santiago y región metropolitana, ¿cierto? ¿Podemos colocar? Sí. Región metropolitana. Ok.
¿Ya? Ahí ya cambiamos este tema. Vamos a seguir hacia abajo. Celular. Celular, bueno, Sí. lo que yo les puedo recomendar, por si acaso, porque es bueno colocarlo completo. Los celulares en Chile tienen un Celular prefijo, seleccionado. ¿cierto? Toda la gente que usa WhatsApp lo conoce, que es el más Más de 56 9. Y vamos a colocarle un 9 1 2 3 4 5 6 no, 7 8 7 8. Ahí está. más 56991234578. Ya. Ahí tenemos el celular de la persona. Ya pudimos reemplazar ese dato. Correo electrónico. El correo electrónico, Sí. bueno, vamos al inicio de línea, Correo seleccionado. seleccionamos correo Electrónico electrónico seleccionado. y vamos a colocar, por ejemplo, jjpérez arroba Jíperes. postulante.cl. Ya por decir algo, ya Jíperes arroba podemos postulante.cl. haber colocado cualquier otro correo electrónico, pero con ese está bien. En blanco. Obviamente, si tenemos perfil de LinkedIn, lo hubiéramos colocado acá al final, pero Juanito Pérez no tiene perfil de LinkedIn, así que lo vamos a dejar así nomás, ¿ya? Perfil profesional. Ya. Luego viene la parte de perfil profesional. Breve reseña de experiencia laboral. Y acá, bueno, podríamos inventarle una experiencia laboral a Juanito Pérez, ¿ya? Si usted no sabe bien cómo redactar una experiencia laboral, que a veces cuesta como poder resumir esto en tercera persona y todo, lo invito a que puede utilizar una inteligencia artificial de manera responsable, obviamente, donde le pidas ayuda para redactar tu perfil profesional, digamos, y que sea una cosa, digamos, no más de 5 líneas, ¿ya? Breve reseña de experiencia laboral seleccionado. Claro, acá donde dice breve experiencia breve reseña de experiencia laboral, entonces acá le colocamos, por ejemplo, persona con más de 5 años de experiencia En. podría ser en administración, en diversas áreas, Persona con más de 5 años de experiencia en administración en diversas áreas. Áreas. eh, con capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. Ah, Equipo. Punto. altamente comprometido y responsable. Ya. Responsable. Vamos a quedarnos con eso, ¿ok? En blanco. Negrita en blanco. Aquí vemos que hay una negrita, ¿cierto? Experiencia laboral. Y aquí debiésemos colocar la experiencia laboral. En blanco. ¿Ya? En blanco. Recuerdan que nuestra compañera, mi compañera cuando presentó, dijo que Sin negritas. era en orden cronológico inverso, es decir, lo más reciente a lo más antiguo. Negrita en Vamos a colocar una sola experiencia laboral, pero si quieren agregar más, tendrían que seguir el mismo formato que está acá arriba, solamente hay que copiarlo y pegarlo más abajo, o escribirlo siguiendo las directrices que les voy a dar, que esto es como lo más complejo. Sin negritas. Negrita en blanco. Sin negritas experiencia más actual. Ya. Esto lo vamos a quitar, ¿cierto? Porque es como una nota, ¿cierto? Experiencia más actual. Lo Negrita. quitamos En blanco. y Negritas incursivas nombre empresa. Sin negritas mes año. ya. Aquí les voy a dar un dato sumamente importante. Generalmente, como nuestra compañera decía que el nombre de la empresa iba en el margen izquierdo y mes y año iban en el margen derecho, lo que hacen muchos formatos, incluso este, colocan nombre empresa Puntos y negritas. y acá Espacio. muchos espacios. Espacio, espacio, Espacio. espacio, Espacio. 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 Y yo voy con la flecha a la derecha, Espacio. siguiendo por carácter y Espacio. encuentro un montón de espacios. Si quiero ir a la siguiente palabra, obviamente le doy control flecha derecha, como ustedes ya saben los que manejan el lector de pantalla. Mes. Llegamos hasta la palabra mes y vamos a comprobar cuánta es la distancia que hay entre el margen izquierdo y esta palabra, con la tecla NVDA y suprimir. 14.6 centímetros desde el margen izquierdo de la página, 9.15 centímetros desde el margen superior de la página. Ya, el que nos interesa es el margen izquierdo. Voy a volver a reiterarlo. 14.6 centímetros desde el margen izquierdo de la página. 14.6 centímetros. Entonces, lo que yo tengo que lograr cuando coloque este formato más abajo, por ejemplo, la primera empresa, compañera, ¿alguna empresa que me pueda dar? Ya, Cencosud. Vamos a colocar nombre de empresa. Nombre
Empresa Si seleccionado. lo escribo mal, avísenme, por favor. Cencosud, ¿ya? Aquí voy a dejar todo esto despacio, Sin negritas. Guión. Mes. ya. Y vamos a llegar con control flecha derecha, como dije, mes, guión, año. Mes guión. Año seleccionado. Ahora, es importante, cuando la experiencia es menor a un año, ahí pueden colocar los meses, si no, no está relevante. Ahora, si ustedes quieren colocar, por ejemplo, julio 2020, o sea, bueno, julio 2020 a julio 2024, también no está mal, pero con los años basta cuando son más de un año. Voy a colocar en Cencosud del 2019 a 2023, ¿ya? 2019 y espacio 2000. guión 2023, ¿ya? Cursiva nombre de cargo. Nombre de cargo, esto está con cursiva, acá lo N. seleccionamos, ¿cierto? Nombre de cargo seleccionado. Y esto podríamos colocarle como administrador, Y. Administrador. si se fijan, porque sonó, porque me equivoqué en la palabra, ahora sí, Administrador. administrador en E. el área de personas. Por decir algo, yo no tengo muy claro los cargos que puedan haber en Cencosud, tendría que averiguar, pero esta obviamente ustedes lo colocan con el cargo que ustedes tengan. Yo puedo haber colocado administrador del casino, del estacionamiento, da lo mismo, pero este cargo ustedes lo colocan con la información que tengan que elaborar. Sin cursivas, breve descripción de funciones Ya. desempeñadas. Donde dice breves funciones, esa breve función de las áreas desempeñadas, B. Breve descripción de funciones lo vamos a desempeñadas borrar seleccionado. y obviamente acá donde irían las viñetas que mi compañera decía. Entonces, un truco rápido para tener viñetas y no tener que ir arriba a la barra de herramientas, que si yo, le colocamos un asterisco, le Asterisco de damos un seleccionado. espacio y ya tenemos viñetas. Entonces colocamos, por ejemplo, gestión de personas, Viñeta gestión de personas. ya le doy enter, me va a agregar la otra viñeta Personas. inmediatamente. Ahora colocamos, por ejemplo, ¿qué otra función puede haber realizado, compañera? ¿Alguna idea? Trabajo administrativo de agendamiento, no sé. Ya vamos a colocar, inventemos, el total esto cargos inventados. Y trabajo administrativo. Administrativo. Trabajo administrativo en agendamiento. Ya y sabemos que esto no existe, obviamente. Las funciones las tenemos que describir en este formato Viñeta. Agendamiento. y encargado de área de ocio. De área de D. ocio y pausas activas. Viñeta encargado de área de ocio y pausas activas. ¿Ya? Obviamente acá le damos dos enter y podemos saltar ya y salir de las viñetas. ¿Algo que decir? Sí, es que estamos un poquitito pasados en el tiempo, quizás haya otras personas que tienen algunos compromisos, entonces, si nos puedes resumir un poco de lo que faltaría para abajo, entendemos que para abajo ya, de acuerdo a lo que nos explicó Fernanda y tú también, habría que ir elaborando las siguientes etapas del currículum, ¿no es cierto? Que es antecedentes académicos, referencias, si habla algún idioma, pero cuéntanos tú, en breves palabras, lo que faltaría por completar el currículum para ir cerrando la jornada del día de hoy también. Muchas gracias, sí. Bueno, en efecto, la mayoría de las herramientas que necesitamos para poder elaborar este currículum ya las hemos visto. Si ustedes quieren consultar el formato de cualquier área del documento, por ejemplo, voy a colocar en cualquier Viñeta línea, esto no lo habíamos visto, pero lo pueden necesitar en algún momento, utilizar la combinación NVDA y la tecla F. Estilo párrafo de lista Arial 12.0 PT negro sobre blanco alineación a la izquierda izquierda 0.635 centímetros sangría francesa 0. Bueno, esto si lo presionan dos veces lo pueden tener más detallado y más bonito. Pero con lo que ya hemos realizado, que ustedes obviamente luego podrán ver la grabación, ya podemos continuar nosotros mismos llenando el currículum hacia abajo y obviamente podemos de alguna manera canalizar, imagino yo, alguna duda que pueda existir más adelante para las personas que vean esta presentación. Lo importante es que ya con esto que pudimos lograr, tenemos las herramientas suficientes para seguir completando el currículum con las herramientas teóricas que nos dio la compañera y a su vez con las herramientas prácticas que estoy tratando de entregar y así completar el tándem, digamos, de esta hermosa actividad que hemos realizado el día de hoy.
Excelente, Williams, Fernanda, les agradecemos mucho, muy interesante lo que acabamos de ver en términos teóricos y prácticos también, como acabas de mencionar, Williams. Para toda la gente hay muchas preguntas en relación a que mucha gente y muchas personas con discapacidad visibilizan eso en los currículum y no han tenido buenos resultados, como comentó Fernanda. Una buena práctica es no quizás visibilizar eso porque no hace referencia a las habilidades y técnicas o estudios que ustedes tienen. Ya eso lo comentó ahí también Fernanda, entonces para que puedan quizás revisar este curso, yo creo que ya mañana va a estar subido en las plataformas de Expo Inclusión, en los canales de YouTube, para que puedan revivir este capítulo y de Desafío Inclusión que hace relación con una buena técnica de currículum vitae para el éxito laboral. Así que los invito a todos a revisar nuevamente esta charla que va a estar disponible desde ya mañana. Y los dejo invitados también a todos y todas para el próximo jueves, 1 de agosto, ya partimos agosto, y vamos a estar con nuevas temáticas, ¿no es cierto? Vamos a estar con una nueva charla. Ahí voy a estar dictándola yo, así que les aprovecho de adelantar el tema. Reconoce tu marca personal y potencia tus talentos. Así que vamos a estar también ahí. De pasada, eso también tiene un poco que ver con el tema curricular. Así que agradecemos a Fernanda y a Williams que nos hayan dado unos tips muy informativos y muy enriquecedores para la hora de confeccionar un currículum. Williams, Fernanda, muchas gracias por habernos asesorado el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por disponer de esta hora para poder compartir con nuestra audiencia. Así que los dejo invitados para la próxima semana. ¿Algo que decir, William, Fernanda? Nada, por acá agradecerle a todos por la participación, estar ahí siempre con la escucha activa, solucionando las dudas a través del chat. Así que muchas gracias también por haber participado de esta instancia, que también les va a servir un montón. Exacto. Bueno, por mi parte, les doy también las gracias por la oportunidad y recuerden que como fundación que trabaja con la discapacidad visual, estamos totalmente dispuestos a solucionar las dudas que nuestros usuarios puedan tener. Espero que exista o podamos gestionar la manera de canalizar estas dudas que puedan llegar a través de este curso. Y bueno, también pueden buscar, digamos, las redes, Fundación Luz en Instagram, eh, digamos, también en el canal de YouTube. Y así también enterarse de todos los cursos y talleres que podemos realizar con el fin de potenciar la inclusión laboral y toda la inclusión integral de las personas con discapacidad visual. Excelente, agradecemos también entonces a Fundación Luz. Nos vemos la próxima semana, nos vemos el próximo jueves en un nuevo Desafío Inclusión. Muchas gracias y muy buen día para todos y todas. Muchas gracias.